Una vez editados y dispuestos nuestros clips en la secuencia, aprenderemos cómo añadir transiciones, rótulos y efectos que mejorarán el resultado final de nuestro trabajo. Veamos paso a paso cómo hacerlo. Empezaremos añadiendo transiciones a la secuencia. Si seleccionamos cualquiera de los clips, del tipo que sea, vídeo, audio, una foto, al clicar sobre él, veremos que aparecen dos pequeños tiradores blancos en sus esquinas superiores, tanto al principio como al final. Si hacemos clic sobre uno de ellos y lo arrastramos, crearemos automáticamente una transición o fundido. En el caso del vídeo, esto supondrá la disminución progresiva de la opacidad, tan pronunciada como lo sea la pendiente que hayamos creado. Al inicio del clip contamos con idéntica función. Una vez creemos la pendiente, podremos siempre volver al tirador para modificarla o eliminarla. Con esta misma herramienta resulta muy sencillo hacer fundidos a negro. Desplazo los clips contiguos para dejar un espacio vacío. Si ahora con el tirador creo un fundido de vídeo, veremos que ya tengo hecha esa transición a negro, puesto que en toda edición un espacio equivale a un negro. No hará falta, por lo tanto, añadir ningún otro color negro para ese propósito. Voy ahora a cerrar el hueco, como ya sabemos hacerlo. Este tipo de transición o fundido es especialmente útil para clips superpuestos. Es muy cómodo poder insertar recursos en nuestra secuencia colocando simplemente clips encima de la pista principal. Vemos que el cabezal va reproduciendo los clips como si de capas se tratara. Al llegar al clip de encima, el de abajo queda oculto por este. Utilizando los tiradores de fundido, conseguiremos suavizar el tránsito entre ambos. En el caso del audio, crearemos fundidos de igual modo, que podremos modificar haciendo también uso de este punto. Esto tiene, obviamente, efectos sobre el resultado final, pero para nuestro uso, lo mejor será utilizar siempre fundidos lineales, sin más. Vayamos a la biblioteca de efectos. Aquí se encuentran, dentro de herramientas, las transiciones, tanto las de vídeo como las de audio. Observad que dos de ellas tienen una marquita roja. Esto significa que al pulsar las teclas de atajo para aplicar una transición, serán estas las que DaVinci colocará en nuestros clips por defecto. Si queremos que sean otras las transiciones por defecto, podremos cambiarlas clicando con el botón secundario sobre ellas y escogiendo Establecer como transición estándar. Desplazando el ratón sobre el nombre de la transición, podremos ver una previsualización de la misma. El atajo para añadir automáticamente una transición de vídeo y audio es Comando T. Si utilizáis Windows, la transición es Control T. Si deseamos añadir únicamente una transición de audio, pulsaremos la combinación de teclas mayúsculas T. Y si queremos solamente añadir transición de vídeo, pulsaremos Alt T. Para utilizar todos estos atajos, deberemos siempre seleccionar previamente el punto de corte en el que deseemos incorporar la transición y pulsar el atajo deseado. Las transiciones aplicadas a los clips pueden seleccionarse clicando sobre ellas y así estirarse o contraerse para darles la duración más adecuada. También en el inspector podremos modificar sus parámetros como la duración, el estilo, etc. Otro modo de aplicar fundidos es arrastrarlos directamente sobre los cortes de nuestros clips, pero esto puede resultar poco práctico. Si seleccionamos los cortes en los que queremos colocar un determinado tipo de transición, bastará con que en la biblioteca de efectos escojamos el fundido deseado y hagamos clic con el botón secundario sobre él. Escogeremos Agregar a puntos de edición y clips seleccionados, y automáticamente tendremos esa transición aplicada en nuestros cortes. Esto nos ahorrará tiempo al permitirnos aplicar fundidos en masa en varios cortes a la vez. Obtendremos un resultado similar seleccionando los clips enteros. Pues bien, hasta aquí todo lo relativo a las transiciones. Vamos ahora a incorporar rótulos. Se encuentran también en la biblioteca de efectos, dentro de herramientas. Igual que ocurría con las transiciones, también aquí podremos previsualizar el resultado final arrastrando sencillamente el ratón. Los más usuales están en este primer apartado. Empezaremos por el más común, texto.
Ahora, simplemente, arrastro el rótulo situándolo encima del resto de pistas y sitúo el cabezal encima para poder verlo en el visor. Importante, lo selecciono para manipularlo en el inspector. Aquí haré los cambios en el texto y en el tamaño. Expando el panel para ver todos los controles, donde podré crear una pequeña sombra si lo deseo. Pero va a ser que no. Ahora, clicando previamente en el botón Transformar, lo colocaré en el lugar adecuado y lo reescalaré tirando de las esquinas para que no se deforme. Voy a suavizar su aparición añadiendo, como ya sabemos, un par de fundidos, y lo haré con los propios tiradores de sus extremos. Ajusto la duración y listo. Si deseamos que el título inicial aparezca sobre un fondo negro y no superpuesto a una imagen, deberemos primero seleccionar todos los clips de la secuencia. Podemos hacerlo con comando A. Y tras abrir un hueco, situar el clip del rótulo sobre el espacio vacío. Sitúo el cabezal encima para verlo en el visor y selecciono el clip para modificar su posición. Y si queremos que nuestro título aparezca sobre un fondo que no sea de color negro, podremos hacerlo yendo nuevamente a la biblioteca de efectos. También dentro de herramientas encontraremos los generadores. Escogemos color sólido y lo arrastramos a la línea de tiempo colocándolo debajo del rótulo del principio. Como voy a modificarle parámetros, lo selecciono y en el inspector cambio su color. Mirad, aparte de hacer transformaciones de tamaño en el título, puede venirnos bien modificar el aspecto del fondo de color, seleccionándolo previamente, para darle un nuevo aspecto. Y si lo superponemos sobre una imagen, voy a dar más altura al panel línea de tiempo. Bien. Como decía, si lo superponemos y en el inspector modificamos la opacidad del rectángulo, conseguiremos un efecto interesante. Termino creando fundidos y ajustando la duración del rectángulo de fondo. Y este es el resultado. Veamos ahora cómo crear un rótulo de tercio inferior. Nos será útil cuando se trate de identificar personajes, por ejemplo en entrevistas. Voy a importar un clip que nos servirá para este cometido. Como el clip de vídeo de la entrevista poco tiene que ver con nuestra secuencia de las águilas, necesito crear una nueva secuencia dentro del proyecto en el que estamos trabajando. Voy al menú Archivo, Crear línea de tiempo. Como veis, aquí tenemos el icono de la secuencia todavía vacía. Vamos a incorporarle el clip. Y ahora guardamos la secuencia entrevista en la carpeta de secuencias. Perfecto. Aquí las tenemos las dos. Vuelvo a la biblioteca de efectos y dentro de títulos escojo el tercio inferior izquierdo. Lo superpongo al clip de vídeo. Es interesante que sepáis que para facilitaros el trabajo con rótulos, DaVinci dispone en el menú Ver, Área segura, de unas guías que os servirán de referencia para su correcto posicionamiento en pantalla. Ahora selecciono el clip de título para hacer modificaciones en el inspector. Veo que aún podemos mejorar la legibilidad del texto con una solución similar a la que vimos antes. Añadiré un rectángulo semitransparente de fondo. En Biblioteca de efectos voy a Generadores y escojo color sólido. Lo sitúo debajo del rótulo y selecciono el color sólido para transformar su tamaño, posición y opacidad. Mirad, quizá quede mejor ocupando todo el ancho. Añado los fundidos habituales y los sitúo en el punto de la secuencia adecuado. Verifico su duración. Está bien. Si necesitamos rotular a otros personajes, bastará con duplicar este rótulo con su fondo simplemente con copiar y pegar. Comando C, Comando V. Bueno, en el caso de usuarios de Windows, con Control C, Control V. Luego lo reubicaremos y cambiaremos el texto.
Por cierto, creo que será mejor hacer caso a las guías y bajar un poco nuestro faldón. Ahora sí. Por último, veamos cómo crear un rótulo de créditos finales. En títulos, elijo desplazar y lo llevo al final de la secuencia. Selecciono el clip y modifico sus parámetros en el inspector como de costumbre. Podemos centrar el texto y reescalarlo. Esta es la velocidad por defecto, pero podremos ralentizarla estirando el clip o acelerarla acortándolo. Terminaremos este vídeo tutorial aprendiendo a aplicar efectos. Para ello, regresemos a la secuencia de las águilas. Necesitaremos activar un botón oculto. Está aquí dentro y nos permitirá disponer de un listado de todas las secuencias de nuestro proyecto. Los efectos están también en el panel Biblioteca de efectos, pero contrariamente a la lógica, no están dentro de efectos, sino en el apartado OpenFX, Filtros, ResolveFX. Algunos de ellos son de pago, contienen una marca de agua, y otros son gratuitos. Se aplican arrastrándolo simplemente sobre el clip o los clips que queramos. Tras ello, seleccionamos el clip en cuestión y ajustamos el efecto en el inspector. Aquí podremos o bien desactivarlo temporalmente o eliminarlo definitivamente. Si queremos aplicarlo a varios clips a la vez o a toda la secuencia, los seleccionaremos previamente y arrastraremos el efecto sobre ellos, de manera que todos se verán afectados por ese filtro. Y esto es todo por ahora. En el próximo capítulo veremos cómo ajustar el nivel de audio de nuestra secuencia y de qué manera corregir los defectos más frecuentes en la exposición y el color de la imagen. Hasta entonces, que os vaya muy bien.